Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 23. Allí, entonces, vamos a leer en el versículo 34 del capítulo 23. Vamos a leer un versículo muy corto, pero muy conocido por todos nosotros. Y vamos a leerlo juntos, ya que está en pantalla. A la voz de tres, vamos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. De la misma manera, para que haya reconciliación, debe haber otro ingrediente antes. Y ese ingrediente es el que vamos a predicar hoy. Hoy es la segunda parte del mensaje del domingo pasado. ¿Cómo se llama ese ingrediente? Perdón. ¿Cómo se llama? Sin perdón tampoco podrá haber reconciliación. En la Escritura hay diferentes llamados que se nos hace a perdonar. Por ejemplo, cuando uno lee en la carta de Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Ahí en la pantalla, ¿qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros, como Dios, ¿a cuánto los ha perdonado el Señor? No tenemos excusa. Como Dios nos perdonó, así también perdonamos a vosotros en Cristo Jesús. O sea que no es cualquier perdón. Otro pasaje dice, Colosenses capítulo 3, versículo número 13, dice de la siguiente manera: soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que el perdón no es de cualquier manera. Nosotros, tú y yo, estamos llamados a perdonar como ¿quién? Como Cristo nos perdonó. Bien, con esta introducción es importante entender cómo es que Cristo nos perdonó. Porque si entendemos el perdón de Cristo, podemos entender qué tipo de perdón vamos a otorgar a las personas que nos han ofendido. ¿El perdón se otorga a los amigos? ¿Y el perdón se otorga a los enemigos? A todos, es para todos. Sin embargo, hay algunas barreras que nos impiden perdonar. ¿Cuántos saben que tenemos que perdonar? ¿Cuántos practican el perdón? ¿Se dan cuenta? No es suficiente con saber, sí es suficiente con practicar lo que sabemos. ¿Por qué a veces no perdonamos? Por varias razones. Es que, pastor, yo tengo que demostrar que soy una persona fuerte, porque si lo perdono o la perdono, entonces me la va a montar. Va a estar ahí a cada rato sobre mí. Yo me tengo que mostrar fuerte. Algunos argumentos para no perdonar. Otro argumento: no, es que el que cometió el error fue él o fue ella. Él o ella tiene que venirme a perdonar. Aquí lo quiero ver arrodillado. Aquí la quiero ver arrodillada. Entonces lo perdono o la perdono. ¿Cuántos han pensado esto? Amén. Hasta el pastor lo ha pensado. Esos son algunos argumentos para no perdonar. Pues veamos entonces cómo fue que Cristo perdonó. Quiero decirles que estas palabras que hemos leído es de alguien que está en la cruz. Y vale la pena la aclaración: quien está en la cruz no es Dios, es un hombre. Es un hombre. El que está en la cruz, el que está diciendo estas palabras,
es un hombre de carne y hueso que siente como tú y yo. Por eso dice la carta a los Filipenses, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó la forma humana. Así que quien está, porque una vez dice, no, es que como era el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces también es para nosotros. El que está en la cruz es un hombre. El que está en la cruz tuvo hambre un día. Y fue tanto el hambre que Satanás le dijo, ¿por qué no convierte esas piedras en un pan de queso calientito? ¿Por qué no conviertes esas piedras en ese pan que a usted le gusta? ¿Cuál? Bueno, yo como pan, no sé si ustedes. En ese pan danés. No tenía hambre. Tenía hambre. Estaba siendo tentado como hombre. El que está diciendo estas palabras fue alguien que también tuvo sed, porque una vez le dijo a la mujer, después de haber caminado, mujer, ¿tienes alguna botellita de agua? El que está diciendo estas palabras también lloró. Jesús, Lázaro ha muerto, y también sintió el dolor como cuando a alguien de nosotros se le muere un ser querido, como cuando a alguien se le va un amigo, o como cuando a alguien se le va un familiar y siente ganas de llorar y siente un dolor en el corazón. Quiero decirles que este también sintió lo mismo, porque él lloró. Jesús también tuvo miedo a la muerte, porque cuando él sabía que había llegado su hora en Getsemaní, decía, Señor, ¿no puedes cambiar de plan para mí? Y era su estrés en gran manera que sudaba gotas de sangre, sus vasitos capilares se habían roto. Así que sentía el estrés de la muerte y de saber cómo moría. Lo que te quiero comunicar, hermano y hermana, es que no podemos excusarnos en que ese era Jesús y yo soy David. Lo que te quiero comunicar es que cuando Jesús dijo estas palabras estaba sufriendo, como tú y yo sufrimos cuando nos ofenden. Nadie siente amor cuando lo ofende. Lo natural es que uno sienta dolor. Lo natural es que uno sienta rabia, que uno tenga sentimientos de venganza. Lo natural es que uno quiera ver al otro sufrir, supuestamente como justicia divina. Eso es lo natural cuando alguien nos ofende. Quiero decirte que este Jesús, hombre que está en la cruz, la multitud que le rodeaba estaba contenta porque estaba muriendo alguien que se decía ser el Mesías. La multitud que lo veía morir estaba contenta porque estaban haciendo lo que pidieron: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No importando si antes él me había dado de comer, porque así es la gente. Los mismos que se alimentaron de los panes y de los peces tal vez estaban gritando después: crucifíquenle, crucifíquenle. Así que un día, en ese momento, el soldado romano incrustó una lanza en su costado y era tanto el de sangre que ya ni salía sangre, ya no había sangre, salía como agua. Oiga, pero este Jesús, hombre, en medio de ese dolor y sufrimiento, al final miró fijamente a la multitud y a aquellos que le crucificaban y les dijo: Padre, ¿qué más? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero enfatizar en la palabra Padre. ¿Qué significa Padre? Que este que moría en la cruz tenía una relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes han sufrido traición? Han sufrido críticas, ofensas, calumnias, mentiras e inclusive golpes físicos, psicológicos. ¿Cuántos de ustedes han sido maltratados verbalmente, psicológicamente,
por familiares, por hermanos y hermanas de la fe, por amigos y amigas, vecinos o vecinas. Quiero decirte que esos sentimientos que tenemos, que sentimos nosotros cuando nos ofenden, Jesús también lo está padeciendo. Pero Él dice: Padre. Para perdonar se necesita tener una relación con Dios. A veces uno escucha: no, pastor, es que si yo estoy bien con Dios, a mí no me importa lo demás. Falso. Porque ¿qué dice la Escritura? Si vas a dar una ofrenda, si vas a adorar a Dios, ¿qué dice? Y estás en pleito con alguien, ¿qué dice? Deja tu ofrenda, deja tu adoración y ve y ponte a cuentas con Dios, con esa persona. Porque al ponerte a cuenta con esas personas, también te estás poniendo a cuentas con Dios. ¿Cómo podemos decir que estamos bien con Dios si estoy mal con mi hermano? Si estoy en pleito con mis semejantes. Por eso estamos llamados a perdonar para restaurar las relaciones. Porque romper la relación con un semejante es como si estuviera rompiendo la relación con Dios. Cuando a Jesús le preguntaron los discípulos: Señor, enséñanos a orar, Jesucristo comenzó y les dijo: y cuando oren, oren así. ¿Qué les dijo? Vamos, Padre nuestro, vamos, santificado, venga tu reino. Hasta ahí. Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? ¿Cuántos dicen amén? Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? Nosotros perdonamos. Ahí está. ¿Cómo es posible tener comunión con Dios si no tengo comunión con mis hermanos? Y cuando yo digo mis hermanos, no solamente son los hermanos de la iglesia. Todos somos hermanos porque tenemos la imagen de Dios. Así que en este momento estás pensando en ese vecino que te cae gordo. Se parece a ti. Se parece a ti porque tiene la imagen de Dios. Si todos nos reconociéramos como personas que llevamos la imagen de Dios, no habrían enemigos. Aún si queremos llevar esto al plano de la coyuntura nacional, aún aquellos a quienes muchos piden odio, piden venganza, aún aquellos son hijos de Dios, tienen la imagen de Dios. Por eso, para poder entrar en un proceso de perdón, tiene que haber el primer lugar, ese reconocimiento. Y ese reconocimiento no viene si no tenemos una relación con Dios. Segundo lugar, Jesús dijo: Padre, relación con Dios. Después dijo, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Para perdonar hay que actuar con misericordia. Quienes crucificaron a Jesús, cuando Jesús los mira a la cara, les dice: no importa, a ustedes yo les otorgo inocencia. A ustedes les otorgo inocencia porque ustedes actúan en ignorancia. Siempre cuando vemos a esa persona que nos ofende, ¿usted le imputa inocencia? ¿O lo hace culpable? Yo creo que no lo hace culpable tampoco, lo hace recontra culpable. Hasta el punto de que usted lo quiere eliminar. Señor, ilumínalo o yo lo elimino. Cuando uno actúa con misericordia, los sentimientos de venganza, de odio y resentimiento se van transformando. Se van transformando. Por eso ya no hay que cargar con más odios.
esta mañana traía una ilustración. La voy a compartir otra vez. Érase una vez la historia de un hombre ya que estaba, mejor dicho, cansado de cargar con un costal. Jesucristo un día nos dijo: ven a mí que estás cargado y trabajado, que yo te haré descansar. Pero es probable que en esta mañana algunos de ustedes se hayan montado al carro con el costal en el hombro. No lo han soltado. El costal de resentimiento, el costal del odio, el costal de la amargura, el costal de los argumentos propios, el costal de que yo sí tengo la razón. Y es probable que no estemos experimentando la verdadera vida con la que Cristo nos llama a la libertad, porque estamos cargando costales. Yo creo que es el momento definitivamente de soltar esos costales. Ya no más odio, ya no más rencor, ya no más resentimiento. Ahora pon la misericordia, ahora pon el amor de Dios. Para que Jesús pudiera decir estas palabras, Él tuvo que ver con misericordia a esa gente y decir: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Algunos creen que actuar con misericordia es actuar con debilidad. Pues si la debilidad y si la misericordia es debilidad, entonces estamos siguiendo la debilidad de Jesucristo. En alguna ocasión a Jesús le llevaron una mujer adúltera. Y cuando la llevaron a Jesús, ¿Jesús qué estaba haciendo? Estaba escribiendo en el suelo con su dedo. Y entonces dice la Escritura: Jesús, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio y la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué nos dices, Jesús? Y Jesús seguía escribiendo allí en el piso. Y la multitud se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar qué iba a decir. Estaban esperando que Jesús dijera qué cosa. Denle por la cabeza. Comiencen por la cabeza. Pero nunca jamás Jesús dijo eso. Eso es lo que quiere el común denominador, que se actúe con venganza, que se actúe sin misericordia. Entonces Jesús les dijo: si alguno de ustedes se cree más santo o se considera sin pecado, que lance el primer peñón, el primer ladrillo. Y dice la Escritura que la conciencia de ellos comenzó a acusarla, y uno a uno se fueron, hasta el punto que quedó Jesús y ella. Jesús le dijo a esta mujer adúltera: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido. Y la mujer dijo: qué bueno, pero ahora estás tú. Y Jesús que dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Eso cómo se llama? Misericordia. Y eso también es un tipo de justicia. Es la justicia de Cristo. Tú y yo merecíamos el infierno, tú y yo merecíamos la muerte, pero hubo alguien que dijo: con misericordia, con misericordia, démosle otra oportunidad. Y eso se llama la justicia restaurativa. No es la justicia retributiva, porque la justicia retributiva lo que busca es darle a cada uno según el daño que ha ocasionado. Aquí estamos aprendiendo pedagogía de la justicia. La justicia retributiva es la que tenemos en el Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Pero vino alguien llamado Jesucristo que dijo: yo pago por ellos. Jesús, el Hijo de Dios: yo pago por ellos, yo pago por ustedes, yo pago por nosotros. Alguien paga, y ese se llama Jesucristo. Recordemos ese pasaje de José.
Génesis capítulo 45, versículo 1 al 7, historia de José. A José lo vendieron sus hermanos, porque el dolor que difícilmente se puede sanar, por no decir imposible, porque existe el milagro de la mano sanadora de Dios, pero el dolor que difícilmente se puede sanar es el dolor que viene de casa. Quiero decirte que José también sufrió ese dolor. ¿Quién lo traicionó? ¿Quiénes fueron los que lo vendieron? Sus propios hermanos de sangre. Así que José sufrió, pero él tenía una promesa de que el Señor lo levantaría como una estrella, que el Señor lo levantaría como un manojo de trigo y que los demás se inclinarían a él, que el Señor tenía un proyecto de honra y de grandeza con él, a pesar de que estaba sufriendo. Sufrió la cárcel por la injusticia humana. Sufrió el desprecio por ser hebreo. Pero un día el Señor lo llevó al palacio del faraón y le otorgó después del faraón el máximo poder. Así que un día llegó un grupo de hebreos al palacio a pedir papita, a pedir comida, porque en la tierra de los hebreos había llegado una escasez. Y cuando entran por esa corte al palacio del faraón, José reconoce que esos son ¿qué? Los hermanos que lo habían vendido. Pero los hermanos no reconocen al hermano que vendieron. Así que José comienza a luchar con sus sentimientos de odio, de rencor, porque dice la escritura que José no se dio a conocer inmediatamente. ¿Qué le hizo con ellos? Los puso a sufrir. Por eso José no se rebeló inmediatamente, sino que les hizo ir y venir, hasta le puso una trampa. Muchas veces nosotros no leemos a José de esa manera, pero si usted es juicioso en la historia, se va a dar cuenta que José estaba luchando con ese dolor. Pero gracias a Dios que llegó el capítulo 45 de Génesis. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y dijo: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Versículo 2. Entonces José allí, delante de sus hermanos en privado, ¿qué hizo José? Lloró a gritos, como tal vez tú muchas veces has llorado a gritos. Lloró a gritos hasta el punto que se escuchaba fuera de la casa del faraón. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¿Y qué hicieron sus hermanos? Sin palabras. ¿Por qué se quedaron sin palabras? Porque sabían que José tenía la potestad sobre la vida de ellos ahora. Porque sabían que lo que habían hecho no era agradable a los ojos de Dios, porque la conciencia los culpaba. ¿Tenía la potestad de José de pedir la cabeza de ellos? ¿Tenía la potestad de José de mandarlos para la cárcel? José tenía el poder, pero José no usó el poder para vengarse. José usó el poder para perdonar. Aleluya. José usó el poder con misericordia. Eso es lo que necesita la iglesia del Señor. Eso es lo que necesitan nuestras familias. Eso es lo que necesita nuestro país: misericordia. Es muy fácil implorar e invocar la venganza, pero es muy valiente alguien que se levanta en medio de esas voces a decir: misericordia. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron.
José dijo: yo soy su hermano, el que vendieron. Ahora pues, no se pongan tristes, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Ese es el perdón de José. Y eso no viene si no hay misericordia. Jesús dijo, recordemos, ¿qué dijo? Padre, ¿qué más? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Les pregunto a ustedes, y cuando Jesús dijo eso, mire, ¿se arrepintieron? No se arrepintieron. ¿Qué hicieron ellos cuando lo escucharon? Siguieron, continuaron con el escarnio, continuaron con la ofensa, repartieron entre sí los vestidos de Jesús, echaron suerte, no se arrepintieron. ¿Estás bien sentado ahora? Porque viene una bomba, viene una palabra profética. El perdón cristiano no pone condiciones. Muchas veces nosotros ponemos condiciones: que él o ella venga aquí a pedirme perdón, que él o ella se arrepienta. Lo quiero ver aquí, mejor dicho, postrado a mis pies para perdonarlo, que no lo vuelva a hacer. Pero lo que yo observo aquí en las palabras de Jesús es que hay un perdón que no pone condiciones. Ni siquiera pone como condición el arrepentimiento, porque esta gente ni siquiera se arrepiente. Por eso, escucha bien esto, escúchalo bien, que no se nos olvide en esta semana, escúchalo. Por eso el perdón no se exige, el perdón se otorga porque es un don de Dios. Eso pasa con el perdón. Y si tú y yo hemos recibido el perdón de Dios, entrégalo también a otros. Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? Porque la ley dice que hasta 7 veces. Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que no hay que perdonar solamente 7 veces, sino hasta... ¿Cuánto da eso? Matemáticas. 490 veces. ¿Alguien ha perdonado 491 veces? Pongámonos en pie, oremos por esta palabra. Aleluya.